¿Qué tal? ¿Cómo le va? 20 horas 30 minutos, hora de comenzar esta edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión, como es habitual, los sábados a las 20:30 horas y la reiteración los lunes a las 13 horas. Hoy vamos a hablar de política, de economía, de precios, del desafío de la mujer y del análisis económico que habitualmente hace Alfredo Blanco. Luego de los auspicios va a estar con nosotros la doctora Alejandra Torres, que representa concretamente a IDESE, un instituto de estudios económicos que viene realizando importantes aportes con respecto a lo que ocurre precisamente en la realidad económica de la República Argentina. Va a estar con nosotros Marianela Restelli para hablar sobre el desafío de la mujer hoy en el mercado del trabajo, y va a estar Pablo Frencia para hablar sobre los precios. Reitero, auspicios, cuando regresemos, la doctora Alejandra Torres. Marco Aurelio Sosa. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. Centro Robles. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Todo estás, bien? Ricardo? ¿Todo bien? Bien. Bien. Bueno, lamentando hoy que, digamos, el arte argentino, en particular el teatro, ha perdido Alfredo Halcón. Alfredo Halcón, Sí, ¿no? señor. Pero bueno, no es lo nuestro eso, más allá que somos No, espectadores, pero, aunque usted además hace teatro, por eso lo asociaba. Hice, ahora no. Pero es el tipo que más admiré y nunca vi a alguien que pudiera combinar voz y cuerpo al mismo tiempo con una facilidad realmente extraordinaria. Sí, de alguna manera, creo que toda la Argentina está conmocionada, con mucha porque... pesadumbre por eso. Bueno, pero bueno, decías que tenemos la visita de la responsable del IDESA, a la cual por supuesto le agradecemos mucho que esté con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, la convocatoria básicamente tiene que ver respecto de cómo están viendo la evolución de la situación económica general de la Argentina y cuáles son los focos en los cuales ustedes se han concentrado en el instituto. Sí, nosotros bueno, hacemos una mirada general de todo en la marcha, de cómo va la dinámica del mercado argentino, de la economía, pero fundamentalmente en los aspectos sociales. Nuestro punto más importante y con más énfasis es hacer el seguimiento de las políticas sociales. Y en eso es todo un tema, porque Argentina justamente en esta última década ha tenido un crecimiento muy importante, si lo vemos, no solamente en materia de políticas asistenciales, subsidios dirigidos para atender a las personas que están en situación de vulnerabilidad o en situaciones críticas, sino también cuando uno mira la situación que tenemos en el sistema educativo. O sea, son dos aspectos muy importantes donde ha habido un crecimiento sustancial. Si uno mira exclusivamente lo que es política asistencial, hemos pasado del 2003 al 2013 prácticamente de 2.5 del PBI al 3.7 del PBI, y si uno mira la inversión en educación, uno sabe que, bueno, que estábamos en el orden del 4% del PBI, hoy estamos en un 6.7. Y cuando miramos todo esto y miramos la situación de la sociedad, vemos que hay una situación de pobreza que realmente es agraviante, digamos, para aquellos que se preocupan por revertir esta situación, y cuando miramos los resultados de la educación también la vemos muy preocupantes. Son muchos recursos asignados a dos aspectos claves que ameritan una solución. Y entonces en eso nos parece que IDESA hace énfasis en de que no solamente hay que invertir
en recursos. Tanto en las políticas asistencial como en las políticas educativas, lo importante es no solo los recursos, sino cómo se gestionan esos recursos. Y ahí viene el problema serio. O sea, cuando nosotros mirábamos, y hoy lo hablábamos en una clase con los directores de escuela, esa magnitud de recursos económicos destinados a la educación, y los mismos directores de las escuelas nos decían, nos llueven planes, tenemos un montón de recursos para hacer políticas para que finalicen la secundaria, políticas para que aprendan habilidades informáticas, y sin embargo esos recursos, como vienen asignados en términos de shock, no son los recursos que nosotros necesitamos para atender la problemática hoy actual que tiene nuestra escuela, nuestro contexto. Entonces, claramente, cuando uno mira que en materia de educación los datos, bueno, PISA da que decir, en materia de deserción educativa, el 50% de los chicos no finalizan en la edad escolar en la escuela secundaria. Cuando vemos la política, el tema de los niños, que bueno, va a ser un tema de conversación de ustedes, en general estamos hablando de, si miramos la franja de 18 a 25 años, tenemos 1.700.000 jóvenes que están con problemas en la búsqueda de empleo. Entonces, tantos recursos y tan mal asignados es un tema de preocupación. Más un 40% de informalidad. Nosotros los tenemos incluidos, sí. Lo que sí uno puede hablar es que también tenemos todos esos recursos y un sector público que es gigantesco, que también, si usted lo mira desde el 2013, de 2003 al 2013, ha crecido casi el doble. Claro. Entonces decimos, tenemos un sector público creciente, gigantesco. Sin embargo, que tenemos una clase pobre, el 30% de la población de menores ingresos, que está reclamando permanentemente que le den cloacas, infraestructura, mejor educación para sus hijos, una escuela pública que le preste el servicio. Tenemos una clase media que ha reducido su participación en los ingresos del 30 al 20% en el periodo de 2003-2013, y que tenemos también una clase que tiene una alta presión impositiva y que está permanentemente reclamando que no tenemos infraestructura, que tenemos paralelamente que pagar la escuela privada porque la escuela pública no nos está dando el servicio que corresponde, que tenemos que buscar servicios privados porque el tema de la seguridad es todo un problema. Entonces decimos, un Estado gigante. Yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para brindar servicio a la población que lo está demandando y por el cual paga los impuestos? ¿O tenemos un Estado gigante simplemente a los fines de una política clientelar? ¿Por qué sucedió de que creciendo el país, habiendo nivel de inversión, la educación no es lo suficientemente sólida? Mire, con toda claridad se lo voy a decir, es que es un problema de gestión. Las reglas de juego con que funciona el sistema educativo no son las apropiadas. La literatura internacional lo demuestra, que las escuelas mejor gestionadas y que dan mejores resultados son aquellos que tienen maestros bien pagos, pero los mejores maestros que son seleccionados y convocados con una política de decir, son los mejores preparados para dar el servicio de educación a los jóvenes que están en el sistema educativo. Y una política de descentralización. Las escuelas ciertamente tienen que tener alguna dosis de descentralización. ¿Y en qué le quiero decir? No puede ser que una escuela que está en un barrio vulnerable se rompe la cañería y tiene que llamar al ministerio a ver si tiene la posibilidad de mandarle el especialista a la persona adecuada. Tiene que tener un universo de posibilidades, de manejo la escuela para solucionar en forma inmediata esas cuestiones. Hay un trabajo reciente del BID que dice, los mejores resultados de educación se han observado en escuelas donde están los mejores maestros, donde hay descentralización tanto presupuestaria como descentralización en la toma de decisiones de sus recursos docentes. Y esto no es un tema menor. No puede ser que una directora no tenga capacidad para sancionar, hacer un apercibimiento, un llamado de atención a aquella docente que sin vocación permanentemente no cumple con las funciones que debe cumplir en la escuela. Ahora, Alejandra, también se da con un nivel, y no sé si va a coincidir Alfredo,
un nivel de agresividad dentro del alumnado que provoca la falta de respeto hacia el maestro y hay poca relación o poca coordinación entre precisamente la relación que debe existir en un ámbito social agradable dentro de una escuela donde se ha visto chicos van armados con una pistola o van armados con elementos cortantes. Es decir, ¿a qué obedece eso? ¿Problema? Sí. Ese es todo un tema que se trabaja, que tiene que ver con la reconstrucción de los valores. Acá hay, la educación se partió con una construcción de un sistema para dar una respuesta a una revolución industrial que exigía determinados saberes. Y nos olvidamos que hay habilidades que nosotros les llamamos socioemocionales, son las habilidades blandas, que son fundamentales que los chicos tengan para poder insertarse en el mundo de trabajo. Estas habilidades son muchas innatas y otras se van construyendo, potenciando durante la primaria y la secundaria. Y son las que el docente debe interactuar y el director debe interactuar. Estas habilidades tienen que ver con el respeto, con la responsabilidad, con la autoestima, con el trabajo en equipo, con el saber comunicarse, tener la posibilidad de transmitir una idea, porque cuando yo no puedo comunicarme, no tengo el lenguaje, el vocabulario suficiente para comunicarme con otra persona, me surge la violencia, porque es el único medio que tengo para hacerme notar de que existo. El trabajar en equipo, todas estas cuestiones son habilidades que hoy una generación, como nosotros les llamamos, que es la generación Y, que es una generación Y, una generación muy especial, necesita que los directores lo tomen en cuenta y los trabajen en función de esas características particulares que tiene la generación actual. Te paso de lo educativo a las políticas sociales. Estamos en un momento en que, con independencia del discurso oficial, es claro que hay una preocupación por la situación fiscal y un intento de, voy a usar la palabra que el gobierno no utiliza, pero un intento de un ajuste por el lado del gasto, que ha comenzado por los subsidios económicos, digamos, las tarifas. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de los otros subsidios, de los subsidios de naturaleza social? ¿Y cuál es la percepción que tienen sobre la posibilidad de sustentabilidad en el tiempo, habida cuenta de esta coyuntura que tenemos? Bueno, siempre fuimos, a veces nosotros miramos y nuestros informes han sido bastante coherentes en el tiempo. Siempre hemos dicho que en los subsidios sociales deben ser focalizados. No puede ser un subsidio masivo, porque no tiene sentido que se subsidie a aquel que no lo necesita, porque ni siquiera lo valora. Los subsidios tienen que focalizarse a aquellos que lo requieren, que por las circunstancias de ese familiar y el contexto crítico en el que viven, ameritan ser atendidos. Y deben ser subsidios que deben ir acompañados de una política de formación y de capacitación que permita que pueda revertir esa situación crítica de la familia y en algún momento salir de esa posición y poder encontrarse en una situación mejor en el día de mañana. Nosotros creemos que es fundamental la focalización del subsidio y es un grave error y una gran hipocresía hacer subsidios de carácter masivo. Primero porque ustedes, los economistas, siempre nos han enseñado, los recursos son escasos y por lo tanto al ser escasos deben ser focalizados a aquellos que lo necesitan y no a familias que evidentemente por determinadas circunstancias están en mejores condiciones. Yo siempre tomo como modelo algo que hemos dicho en varias oportunidades en el programa. En la década del 90 había 14 millones de pobres, de los cuales 7 millones y medio eran chicos de 14 años. Pasó que eran semianalfabetos, analfabetos, que los padres no tenían trabajo. Pasaron muchos años después, esos padres tienen también hijos que son semianalfabetos, es decir, hay muchos que no han visto trabajar siquiera al abuelo. Digo, ¿cómo se recompone ese tejido social teniendo en cuenta que se viene arrastrando de tanto tiempo esta parte y es a veces hasta imposible incorporarlo con un plan asistencial siquiera a una estructura social que tenga cierto grado de dignidad, de razonabilidad de vida? Sí, es totalmente de acuerdo. Es una situación muy difícil porque ha pasado mucho tiempo y que se ha repetido esa conducta, pero nosotros, bueno, estamos convencidos y estamos colaborando justamente con una fundación empresarial que busca revertir ese tipo de situaciones, mostrándole que primero a
a los jóvenes de hogares humildes que sí se puede ser distinto, se puede con la educación cambiar y volver a tener ese famoso objetivo de movilidad social, se puede educarse y obtener un empleo de calidad, hay una relación probada de que mejor educación, mejor salario, se puede tener autoestima. Y hay un tema muy interesante que lo dice Eduardo Lora, que dice empezarles a enseñar que no están predestinados a hacer eso, y sino mostrarles otras alternativas y que ellos tienen la posibilidad de cambiar con un imaginario y con una creatividad distinta. Eso aparte de la escuela y del tratamiento a la familia. Alejandra, muchas gracias. Gracias por venir, gracias por el aporte. Gracias. Muy Cuando regresemos le decíamos, Marianela Restelli, vamos a hablar con ella del desafío de la mujer. Ya volvemos. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. IMIX. Sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Quiero decir que vos me enganchaste con el tema, porque lo colgaste en Facebook y yo ya lo había leído en La Voz del Interior, la columna que había hecho Marianela sobre el desafío de la mujer. Así es. En el trabajo, naturalmente, ¿no? Sí. Y me interesó mucho, por eso decidimos invitarla a Marianela. Gracias por venir, Marianela. Muchas gracias por invitarme. Para charlar un poquito sobre el tema. Contémosle un poquito a los televidentes, que alguien puede no haber visto la nota, que la nota que escribió Marianela básicamente se refiere a las diferencias que hay en relación con la posibilidad de empleo que tienen en determinados tramos, por un lado los jóvenes y la gente más grande, y por otro lado entre los géneros, entre mujeres. Exactamente. Digamos, la primera cuestión que me gustaría que explicaras, Marianela, es, bueno, la primera cuestión sería esos datos que están puestos en la columna que salió en La Voz del Interior, ¿cuál es la fuente? La fuente es la encuesta permanente de hogares, que es la EPH, digamos, del INDEC, que es la última EPH que está publicada, que es la del segundo trimestre de 2013. Sí, la EPH es la encuesta permanente de hogares. Exactamente. Los economistas nos acostumbramos a usar las siglas y a veces la gente después no nos entiende. Bueno, allí en la columna está planteado, bueno, hay un indicador que es básicamente el que consideraste, que está referido al empleo. ¿Cuál es ese indicador y cómo lo definiríamos de una manera sencilla para...? Bueno, la tasa de empleo, que es de la que yo hablo en mi columna, está definida como la cantidad de personas que están ocupadas, es decir, que están trabajando, sobre la cantidad de personas que están inmersas en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando trabajo, ¿no? Esto es interesante para decir que si fuera la tasa de desempleo, es la otra parte de ese conjunto. Los que están buscando trabajo dentro y no lo tienen, digamos, los que están compitiendo por un puesto de trabajo. Bueno, ¿y cómo da la tasa esa de empleo? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de eso? Bueno, la tasa de empleo yo la calculé, digamos, para diferentes rangos etarios, como dijo recién, y la tasa de empleo calculada para las personas entre 15 y 64 años, que es la tasa de empleo general, digamos, lo que a mí me llamó la atención cuando estaba calculando el indicador era la diferencia que había entre la tasa de empleo para los hombres y la tasa de empleo para las mujeres. Entonces yo, digamos, en el índice que calculo, la tasa de empleo general da del 63%, pero cuando la calculo para los hombres me da del 75%, y cuando la calculo para las mujeres me da una diferencia muy grande, que es del 51%. Es decir, que el empleo es mucho más bajo, digamos, para las mujeres en ese caso.
¿Cuál pensás que es la principal causa por la cual eso ocurre? En realidad, Debe bueno, haber varias, pero... claro, bueno, hay varias causas, digamos, y yo creo que se nota más, cuando yo calculé también la tasa de empleo para la juventud, también encuentro que hay una brecha que es más grande incluso entre el hombre y la mujer, y considero que hay varios factores que indican esta diferencia. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, en lo que es particularmente juventud, que hay un embarazo adolescente que afecta a muchas mujeres y hace que esas mujeres se tengan que quedar por ahí en su casa cuidando a sus hijos y no tengan posibilidades de seguir estudiando o no tengan tiempo o no tengan posibilidades de buscar un trabajo porque no tienen con quién dejar a los hijos. Ese para mí sería una causa bastante importante. ¿Cómo? Lo que se llama prejuicio. ¿Por qué prejuicio? El prejuicio porque evidentemente se pone en tela de juicio lo de la niña, la joven que puede quedar embarazada o no. Claro. Es decir, es un elemento más. Que claro, eso digamos, es una característica propia de la mujer, digamos, que en el caso del hombre no va a quedar embarazada, obviamente, entonces es un obstáculo, digamos, para la mujer a la hora de salir a buscar trabajo. Y por otro lado, también, lo que a mí me parece que afecta bastante es que, digamos, socialmente, la mujer en general es la que hace las tareas del hogar. Y esa tarea, digamos, de casa, digamos, es un trabajo que no es remunerado, pero que consume tiempo. Entonces, sumando, digamos, un poco lo del embarazo, un poco lo de ser ama de casa, eso reduce la posibilidad por ahí de salir a trabajar y ni hablar en la edad temprana, digamos, que tampoco podés por ahí estudiar. Yo creo que eso es algo clave, digamos, una diferencia clave entre el hombre y la mujer. Y además creo que también a la hora de la contratación hay una cuestión por ahí de que si tenés a dos personas con las mismas condiciones, no sé, con los mismos, no sé, como virtudes, en general se inclinan por ahí a contratar a un hombre justamente por eso, porque el hombre tiene, el hombre por ahí, la licencia por maternidad cuando una mujer es relativamente joven, es una posibilidad que en el hombre no existe, entonces por ahí también hay una inclinación a que contraten a un hombre por eso. Esta diferencia, digamos, en general entonces la tasa de empleo de las mujeres es mucho más baja que la de los hombres. Sí. Eso, la de los jóvenes es más baja que la de los mayores también. Digamos, la brecha existente entre la tasa de empleo en la juventud es más grande que la que existe cuando se toma desde los 15 hasta los 64 años. Nosotros tomamos como juventud de 15 a 24. 15 a 24. Digamos, en la tasa de empleo, para el joven ya de por sí es mucho más baja que para la gente grande, que es del 33%. ¿Y para el total? Para los mayores del 63%, para el total es del 63%, del 63%, y para los jóvenes del 33%, que es mucho menor. Y además, en los hombres, digamos, tenemos un 41% que tienen, digamos, de ocupados, y tenemos en mujeres un 24%. Es decir, que tenemos 2 de cada 5 hombres trabajando y tenemos solamente 1 de cada 5 mujeres en la juventud. Lo que quiere decir que la brecha es más grande. Dentro de esos jóvenes que no trabajan, también están los que no solo no trabajan y no estudian, los que referían recién en esto que se llaman ninis, ¿no? ¿Hay alguna información que permita ver si esta relación en los jóvenes, en la tasa de empleo por género, es parecida a la de otros países o tenemos una realidad un poco distinta? Yo, la literatura que yo he consultado, digamos, sí he notado que en otros países de Latinoamérica no hay tanto la tasa, digamos, de mujeres que van a la escuela, que asisten a la escuela, que buscan trabajo, digamos, es por ahí más alta que en Argentina, digamos, hay más mujeres que concurren porque está más visto que, según lo que he leído, el hombre sale a trabajar desde mucho más temprano, entonces tiene que abandonar la escuela antes. Eso le digo que está pasando en otros países, entonces por ahí es la mujer, el hombre sale mucho antes de los 15 años por ahí, y la mujer como queda embarazada después de los 15 años, abandona como más tarde la escuela. Eso le digo en otra literatura de otros países de Latinoamérica. Yo he leído también hace 5 o 6 meses atrás también un trabajo donde habla de la diferencia a nivel de coeficiente intelectual entre la mujer y entre el hombre y el acceso de la mujer a los cargos gerenciales que va desplazando permanentemente al hombre, y ese es otro hecho también, claro, que se circunscribe dentro del marco del prejuicio o de la excepcionalidad que se da en materia laboral también, ¿no? Hay mujeres que han avanzado, claro, con un coeficiente intelectual muy superior al hombre en muchos casos y en muchas características,
particularmente en los casos gerenciales, ¿no? Claro, el desenvolvimiento de la sociedad llevó a que la mujer salga un poco de tener solamente el papel de madre a tener un papel mucho más productivo. Así es. Entonces hay muchas más mujeres que hace unos años que estudian, que tienen un título, que salen a trabajar, y no solamente es el típico padre de familia trabaja y la mujer se queda en su casa. Eso no ocurre, pero sí hay algunos obstáculos que impiden que muchas mujeres accedan a ciertos cargos laborales. O sea, lo que vos estás pensando es que de hecho hay mecanismos de discriminación todavía muy fuertes que pueden perjudicar la oportunidad de trabajo. Sí, pues no sé si tanto de discriminación, sino que yo creo que a la hora de elegir por ahí, la mujer tiene ciertas condiciones que por el hecho de ser mujer, digamos, hacen que... La ponen en desventaja. Claro, la ponen en desventaja. Sí, o sea, es discriminatorio, digamos, pero también es una cuestión. Yo creo que se mira desde un punto de vista rentable. Por ahí, si una mujer saca una licencia por maternidad de 6 meses, creo que es la licencia que sacan, a lo mejor voy a contratar a un hombre para no tener que buscar 6 meses a otra persona. Pero salvo en el cargo público, en las empresas privadas el nivel de productividad es mayor de la mujer que el del hombre. Es mayor el nivel. Vamos a tener que pedir una ley de cupo para los hombres. En poco tiempo más, sí. ¿Lo haces con frecuencia este estudio? Nosotros en IDESA, que yo también soy del mismo instituto que Alejandra, trabajamos continuamente lo que es juventud y lo que es también, digamos, la inserción en el mercado laboral de los jóvenes, y sobre todo la problemática esta de los niños y la gente que no estudia, no trabaja y tampoco busca trabajo, porque también hemos notado que los porcentajes son muy altos y que hay muchos chicos que están inactivos en el sistema, y bueno, eso es muy perjudicial para su futuro y también como sociedad, porque hay gente que está... Bueno, iremos a convocar cada vez que tengan los vamos a llamar a ver si van aumentando, bajando, a ver cómo... Exactamente. Y si tiene algún otro estudio paralelo que venir realizando, ¿trabajás en este espacio nada más o en otro tipo de estudios también? En realidad en IESA hacemos un poco de todo. La parte social, bueno, en general sí, yo suelo estar en la parte más social de lo que es mercado laboral, pero además de eso trabajamos temas de consultoría y otras cuestiones, digamos, de educación. Te agradecemos mucho que llames. Muchas gracias. Muchas gracias, María Daniela. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Cuando regresemos, Pablo Frencia, con él vamos a hablar sobre los temas precios. SIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hace 31 años, en agosto, fundamos Cooperativa Horizonte. Hoy es casi la única opción para 8 de cada 10 cordobeses que no pueden acceder a la vivienda propia ni por el Estado ni por el sector lucrativo privado. ¿Y cómo se logra esta accesibilidad? En Córdoba Capital adjudicamos casi 80 casas por mes y el promedio elegido por el asociado equivale a una casa de 2 dormitorios, 59 metros cuadrados, ampliable y aún con la posibilidad de establecer un emprendimiento pyme. Su costo total, 310.000 pesos. Y la forma de cancelarlo es mediante libre aporte primero y después de tener la casa con mensualidades flexibles de 2.700 pesos por mes, durante tan solo 6 años de plazo. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos son la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Horizonte cumple 31 años y bien cumplidos. Restaurante y Marisquería Anastasia. ¿Necesitas festejar? Pensá en el Arrabal. Belgrano 899. Reservas 460-2990. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Bien, Alfredo, vamos a hablar de precios, ¿te parece? Bueno. Pablo Frencia. ¿Cuidados o de cuidado con los precios? Cuidado con los precios. Vamos a ver. Pablo Frencia es economista y es titular de los estudios que realiza el Sindicato de Trabajadores de Industria de la Alimentación, así que nadie más adecuado que él para hablarnos sobre el tema. ¿Cómo estamos? Bueno, respecto a los precios, podríamos hacer una evolución reciente, digamos, de los precios. Vos sabés que nosotros calculamos una canasta familiar, técnicamente no es un índice de precio, pero la evolución de la canasta familiar tiene un correlato
cercano al índice de precios. De hecho, hasta el 2008 prácticamente eran los mismos precios